Llevamos más de 2 horas debatiendo en la Autoridad Catalana de Defensa de la Competencia sobre programas de cumplimiento normativo, defensa de la competencia y temas como la prohibición de contratar. Se trata de cuestiones súper relevantes a día de hoy, que nos preocupan a todos muchísimo y que estamos empezando a ver mucho en la práctica. También es cierto que vemos muchas cuestiones bastante abiertas, muchos interrogantes que no sabemos todavía cómo resolver. Por ejemplo, no sabemos cómo valorar si un programa es eficaz o no y estamos en este momento recabando ideas de distintos sectores y demás. Hoy hemos debatido con personas de empresas que tienen ya con muchísima experiencia y con unos programas de cumplimiento normativo bastante o muy implementados y muy desarrollados. Hemos debatido con especialistas que están más en el lado de la defensa, con las autoridades de defensa de la competencia y con consultores que y consultoras que tratamos de ayudar a las empresas a mejorar estos procesos internos. Nos surgen muchas cuestiones que todavía tendremos que aclarar en los próximos tiempos, como por ejemplo cómo se debe valorar un programa de compliance, si debe ser considerado un atenuante o no por parte de las autoridades, si el programa de compliance es serio o no, esa es la duda que tiene la autoridad, si debemos proteger al denunciante y cómo se debe proteger. En eso creo que hemos alcanzado un acuerdo, estamos todos en la misma línea. Al denunciante hay que protegerle al máximo, siguiendo también ahora la nueva directiva que se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Así que básicamente esto es lo que puedo ir añadiendo al respecto. Gracias.